Muy bendecida, bendecido. Soy Marisa. Estamos en este canal que Dios me puso a hacer. Soy yo sola y Dios y ustedes del otro lado de la pantalla en YouTube. Y hoy estoy haciendo una reflexión de la fe porque mi hermana me dijo, oye, ¿has revisado cómo viene en la traducción de la Pasión Hebreos 10? Y son de esas cosas que se hacen rema en tu corazón, que se hacen palabra revelada, y te la quiero compartir. Entonces, te voy a compartir mi pantallita aquí, en donde habla como el justo por la fe vivirá. Nada más que quiero decirte que ya sabes que yo soy muy rara, entonces yo no voy a crearte culpa porque no tengas fe, pero yo sí te quiero decir que creciendo en la palabra de la fe, mm, lo que decían era, lo que siguen diciendo es, si Dios ya te dio una medida de fe, ¿para qué le pides fe? Si la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Y es cierto, la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Si no oímos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a saber que Él existe si nadie nos lo predica, no? Entonces, yo pensaba que si yo necesitaba más fe para ser sano, para ser sana, para obtener un empleo, yo necesitaba trabajar, estaba en el afán, ¿no? Estudiando, leyendo la palabra, y no que sea malo, es bueno. El problema es hacerlo en el afán, ¿sí? Entonces, fíjate desde dónde viene lo de que el justo por su fe vivirá. Por su fe vivirá, por su fe obtendrá empleo, por su fe sanará, por su fe tendrá éxito en sus emprendimientos, por su fe obtendrá la beca, ganará el juicio, ¿sí? Se casará, mantendrá un matrimonio. Claro, todo eso hace falta conseguirlo por fe. Desde Habacuc 2:4 nos dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc. Romanos 1:17, Pablo nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahí está citando a Habacuc. Gálatas 3:11, también escrita por Pablo. Por la ley ninguno se justifica con Dios. Es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Y Hebreos 10:38, que ahí quería yo llegar, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. De hecho, en Hebreos 11 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, es decir, que si no estamos en fe, no estamos agradando a Dios. Eso a mí me causaba culpa, pero Dios no quiere que vivamos de culpa, porque la culpa no sirve para nada. No es una fuerza que sea creativa ni que venga de Dios. Por ejemplo, no hay ninguna escritura en la Biblia, pero si la hay, por favor, búscala y me la comentas en los comentarios. Luego hay gente que le gusta corregirme y hay veces que sí me corrigen y está muy bien, pero hay gente que luego digo cosas y me preguntan cosas muy chistosas. Y entonces los refiero a la Biblia. En la Biblia no hay una sola escritura que diga que si tú te sientes culpable vas a agradar a Dios o vas a conseguir con culpa mover una montaña o vas a conseguir ser sano o vas a conseguir ser exitoso en la vida o vas a ministrarle a Dios mucha bendición y le vas a dar gloria porque te sientes muy culpable. Eso no existe en ningún lado. Ahora vamos a ver qué es la fe. ¿Qué es la fe? Vamos a ver. ¿Qué será la fe? La fe es ahora aquello, la sustancia de aquello que esperamos. La Reina y Valera a lo mejor, bueno, dice, es pues la fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues, fíjate, si yo lo pongo aquí en la New King James, a mí me gusta estudiar en inglés, lo siento, soy así. Pero no, en realidad no lo siento. Pero mira, la New King James dice, now faith is. Entonces, ¿qué te está diciendo? Es algo que gente que me ha ministrado mucho lo ha dicho. Ahora la fe es. Aquí dice ahora bien. Ahora, now, ahora es la fe. Ahora es la fe. Entonces, como la fe es hoy, es, por ejemplo,
esto mismo, esto está bien loco, pero bueno, ahora es la fe. Quiere decir que no es ayer, que no es en el futuro. Quiere decir que la fe que tuviste ayer no necesariamente te sirve para dentro de un mes, que es lo mismo que el sándwich que me como hoy no me va a llenar la barriga el miércoles que viene, o la bebida que tomo para hidratarme hoy, este es un agua de naranja, bueno, así le llamamos en México, es una naranjada, eh, no me sirve para dentro de un año, o sea, no, si no te hidratas continuamente, pues te vas a deshidratar, si no comes continuamente, te vas a desnutrir. Es lo mismo, si no alimentamos nuestra fe continuamente y no la ejercemos, nuestra fe va a menguar, o sea, eso es apenas lógico. Y yo creía, como te decía, que yo estaba en el afán diciendo, no, yo necesito leer la Biblia y estudiarla y todas estas cosas, porque si no, no voy a agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, como dice Hebreos 11:6. Y sin la fe, viviendo en nosotros, sería imposible agradar a Dios, porque venimos a Dios con fe, sabiendo que Él es real y que recompensa la fe de quienes lo buscan apasionadamente. Y esta es la traducción de la pasión. Pero ve qué bonito viene al inicio. Claro que ahorita ya me la descuadro todita y le voy a tener que pedir que me la ponga otra vez en español. Sí, te puedo dejar estas escrituras aquí abajo y le dices a Google, tradúcemelo al español y lo hace. Dice, el poder de la fe audaz, ¿no? Ahora la fe hace realidad nuestras esperanzas y se convierte en el fundamento necesario para adquirir las cosas que anhelamos. Es toda la evidencia necesaria para demostrar lo que aún no se ha visto. Y luego empieza, este testimonio de fe es por lo que se elogió a las generaciones anteriores y empieza a elogiar a las generaciones anteriores, ¿no? La fe nos permite ver que el universo fue creado y bellamente coordinado por el poder de las palabras de Dios. Él habló y el reino invisible dio origen a todo lo que no se ve. Y así es la fe. Llamas cosas que no son como si fueran y empiezan a suceder. Por eso luego les pongo proclamaciones en el canal para que proclamen cosas que aún no son y con un poquito de fe, porque mira, alguien me regaló semillas de mostaza cuando estaba en Acapulco todavía. Si no sabes por qué fui a dar a Acapulco, ves unos videos de ahí del año pasado. Son unas mini semillitas así chiquititas, chiquititas. Son como de la quinta o décima parte de un grano de arroz. Son más chiquitos que una lenteja pequeñita, pequeñita. Entonces, ¿qué sucede? Fíjate, nosotros tenemos que hablar las cosas que no son como si fueran. Si tú estás malito, estás enfermo, estás enferma, tienes que decir, ¿cómo dice la palabra? Diga el débil fuerte soy. Entonces, diga el enfermo sano soy, ¿sí? Eh, tienes que conocerte tu Biblia, ¿cierto? Necesitamos conocer nuestra Biblia para saber qué es lo que tenemos que decir, con qué tenemos que sustituir en nuestra proclamación aquello con lo que el diablo nos está haciendo. Si estamos tristes, tenemos que irnos a Isaías y decir, Señor, tú dijiste que tú vas a transformar mi lamento en danza, que me vas a dar belleza a cambio de cenizas, ¿no? Si estamos enfermos, bueno, Jeremías, a mí me gusta mucho esa escritura, creo que es Jeremías 17, que dice, Señor, sáname y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi adoración, ¿no? Y empiezas a llamar las cosas que no son como si fueran. Bueno, viste aquí, ¿no? Ahora la fe hace realidad nuestras esperanzas y por eso es que yo les pongo proclamaciones y vamos a hacer varias proclamaciones en las semanas que vienen. Pero esta semana, más bien la pasada, mi hermana me llamó y me dijo, estoy leyendo Hebreos en la versión de la Pasión y llegué a este verso en Hebreos y me hizo rema, es decir, se me reveló la palabra, ¿no? Porque es muy hermoso, porque a veces nos sentimos culpables de que no tenemos fe. Es que yo tengo que leer la palabra para tener fe, porque la palabra viene por oír y oír la palabra de Dios. Pero fíjate lo que dice, traducido de la Septuaginta, ¿sí? Traducido del arameo y de la Septuaginta, de Habacuc 2:4.
Si no sabes qué es la Septuaginta, bueno, rápidamente, te voy a poner mejor un video para que veas la historia de la Biblia, pero básicamente es la traducción de los libros hebreos a el griego para ponerlos en la biblioteca de Alejandría y luego se quemó la biblioteca, pero sobrevivieron las copias de la Septuaginta y por eso es que nuestra Biblia ha llegado a nosotros en hebreo y en griego y en latín y ha sido un milagro que es. Dios ha guardado su palabra. Fíjate lo que dice aquí, ¿no? Mis justos vivirán de mi fe. Es decir, cuando tú no tienes fe, ni siquiera tan poquita como una semilla de mostaza, le dices a Dios, dame fe, y te la da. Dice, pero si el miedo los detiene, o sea, ahí es donde dice, pero fíjate lo que dice que es el miedo aquí. Dice, la palabra griega upostelo, ¿eh? No significa retroceder, sino encogerse de miedo. Es decir, que si retrocedemos tantito en nuestra fe, Dios no lo considera que estamos fallando, sino que considera que, digámoslo así, como que sabe que es humano, ¿no? Pero que no debemos encogernos de miedo, porque si estamos encogidos de miedo, entonces verdaderamente es más difícil levantarnos. Dice, pero si el miedo los detiene, mi alma no está contenta con ellos. Pero fíjate lo que dijo aquí, que es muy importante. Mis justos vivirán de mi fe, de mi fe. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos dé de su fe. Ciertamente no somos nosotros los que el miedo frena y perecemos. Estamos entre los que tienen fe y experimentan la vida verdadera. Vamos a pedirle a Dios que nos dé de su fe para esta semana. Padre, vengo con mi hermana y con mi hermano a decirte, Señor, a veces sentimos que nuestra fe falla. Tú nos has dado una medida de fe a cada uno de nosotros, pero hoy necesitamos que la actives. Tú dijiste que si tenemos fe tan pequeña como un granito de mostaza, que con esta cosita tan pequeña podemos mover montañas. Hoy te decimos, hoy te pedimos, porque tú eres Dios, tú eres nuestro Señor, y a ti venimos a pedirte, antes que a nadie más, que nos ayudes esta semana, que nos ayudes el día de hoy o esta noche. Ayúdanos a tener fe para ser sanos. Ayúdanos a tener fe, danos de tu fe para vivir. Danos de tu fe para obtener ese empleo que necesitamos. Danos de tu fe para ser exitosos y tener favor en todo lo que emprendamos. Danos de tu fe para que vivamos por tu fe, para ganar ese juicio, esa situación judicial, para vender esa casa, para vender ese terreno o para comprar ese departamento, para comprar ese inmueble. Señor, hoy comprar el automóvil, el carro, para viajar, para salir del país en donde estamos y necesitamos regresar a nuestro país de origen o necesitamos obtener un empleo en otro país. Ayúdanos a tener fe para que se abran las puertas de oportunidad para comprar el auto, para comprar el inmueble, para vender el terreno, para ganar el juicio, para viajar al otro país, para irnos a vivir con el hijo al otro país en el nombre de Jesús, para obtener ese empleo que necesitamos, para que nos des favor, Señor. Si hoy nuestra fe no nos da para hacer eso, entonces te pedimos de tu fe, porque tú lo escribiste, Señor. Creemos que lo que tú has dicho es verdad. Mis justos vivirán de mi fe. Y estamos justificados no por nuestros hechos, sino por la justicia del Señor Jesucristo. No hay nada que hagamos que nos justifique delante de ti, más que creer que el Señor Jesucristo, en su sacrificio en la cruz y por el derramamiento de su sangre, es quien nos ha justificado. Por lo tanto, somos justos delante de ti y tú dijiste que tus justos vivirán de tu fe. Así que hoy recibimos tu fe y estamos agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Coméntame tus pensamientos, tus comentarios aquí abajito y te dejo estas dos escrituras y nada más le dices a Google, tradúcemelo al español para que puedas leer Hebreos 10 y 11 en la traducción de la Pasión en español. Nos vemos en el próximo video.